Viernes 7 de febrero. Lección número 6. El amor de Dios por la justicia. Para memorizar. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan. Jeremías 9:24. Te alabamos, bendito Dios, porque para siempre es tu misericordia. Envuélvenos en tu justicia y anímanos a seguir adelante, retratándote en nosotros para aspirar y ver nuestra cifrada esperanza de Cristo vivir con nosotros para siempre en cielos nuevos y en tierra nueva. Amén. Para hoy viernes, repaso de la lección número 6. Esta semana hemos estudiado que el amor de Dios y la justicia de Dios son uno. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Que como la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Él exige que cada pecado o cada vez que nosotros pequemos, recibamos la retribución del castigo divino para siempre. O Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que permite el mal y no puede destruir porque Él es bueno. No. El amor y la misericordia tienen que coexistir porque son de la misma esencia. La esencia de Dios es amor, pero también la esencia de Dios es misericordia. Y no puede haber justicia sin que le dé tiempo a la persona defenderse. Por eso se dice que es un juicio oral y contradictorio. En el día del juicio final, solamente se va a escuchar una voz. ¿Por qué? La voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a pasar como una película la vida de cada persona que se perdió. Después del milenio, cuando Cristo regrese por tercera vez, Él tiene que resucitar a todos los malos y explicarles por qué se perdieron. ¿Cómo va a ser eso? Dios resucitará a todos los malos. Y no me digan a mí cómo se va a hacer Dios de una persona que fue engullida por un tiburón hace 4,000 años. Si está hecha nada. O cómo se hará Dios para llamar a la existencia a una persona que se quemó y se convirtió en polvo. Por ejemplo, las personas que son cremadas, son hechas ceniza. ¿Cómo se va a hacer Dios de eso para llamar a la gente si está hecha ceniza? Y hago una pregunta. ¿Dónde está Adán hoy? ¿Usted no se ha preguntado eso? Adán murió a los 930 años, murió Adán. ¿Dónde está Adán? El cuerpo de Adán, ¿dónde está? Está diluido en las aguas del diluvio. ¿Usted sabía eso? Ahora, ¿cómo se hará Dios para invocar su justicia y su misericordia? Ah, mis hermanos, Dios llamará a Adán cuando venga por segunda vez en la persona de Cristo y resucite a todos los muertos que aceptaron a Cristo. ¿De qué material saldrá Adán? Del mismo material con que resucitó Cristo al tercer día. Un cuerpo de gloria. ¿Por qué cuerpo de gloria? Porque Adán aceptó
el perdón de Dios. ¿Cómo lo aceptó? Cuando Adán mata el cordero, él confiesa su culpa sobre el animal es muerto por él, y en el altar de sacrificio Dios permite que Adán ponga el cordero como sustituto de su destrucción. En vez de morir Adán, murió el cordero, que es un símbolo de Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí, amigo, que los salvos son salvos no porque Dios decidió que uno se salve y otro se pierda, no, todo lo contrario. Dios ofreció la salvación al perdido y al salvado. La diferencia estuvo que uno aceptó y otro rechazó. Pero déjeme decirle, aunque una persona rechace el evangelio, Dios insiste o persiste, mejor dicho, persiste en la persona para que se salve. San Pedro dice: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, todo el cielo, los millones de ángeles y el mismo Dios está detrás del impío para que se salve. ¿Por qué? Porque viene el día de ajuste de cuentas, donde allí gritará el valiente, dice Sofonías 1, 16, 17. Y como Dios sabe de antemano quién se va a salvar y quién se va a perder, no lo decidió, no lo determinó quién se salva y quién se pierde. Todo lo contrario. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios ha amado al mundo entero. Cristo murió por el mundo entero, desde Adán hasta el último que nazca. Dios murió por esa persona, por esa criatura. Pero el problema está en que Dios nos hizo con un premio, con una bendición, que es el libre albedrío. Y ese libre albedrío lo tiene el impío y lo tiene el santo. ¿Por qué los cristianos se van a salvar y los impíos se van a perder? No es por una determinación caprichosa de Dios. No. El impío se va a perder porque rechazó la persona salvación. Cristo es salvación. Por eso que Cristo significa, Jesús significa Salvador. Todo el que acepta a Cristo está salvo, aunque esté muerto. Dice: vivirá. ¿Cuándo los muertos en Cristo van a vivir? Cuando Cristo venga por segunda vez y lo llame por sus nombres. Y así como Dios creó al hombre de la nada, así como Dios creó el universo de la nada y creó al hombre de barro, de la tierra, del Adamá, pues así mismo hará Dios con el hombre cuando lo llame a existir, aunque esté 4, 5 mil o 6 mil años muerto, hecho polvo. Dios lo llamará a la vida y volverá a la vida. ¿Cómo lo sabemos? Un principio claro, el de botánica. Usted siembra una semilla y la semilla tiene que morir. Y luego nace otra, es la resucitada. Pues y las habichuelas o frijoles que usted se comió ayer u hoy, le gustó, son habichuelas resucitadas, trigo resucitado. Porque el que se sembró murió y resucitó otro, que fue el que creció y nos comimos como pan o como arroz en cereales. Toda la comida de vegetal es producto de una resurrección. Y si eso pasa en el mundo natural, no va a pasar en el mundo espiritual, que Dios es espíritu y es poderoso, que más poderoso que lo material. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, creó el tiempo y el espacio. Ahora, ¿qué sucede?
Cuando después del milenio, que después que Cristo venga, los malos son muertos, hay un periodo de 1000 años de juicio en el cielo, donde los redimidos van a estar en el cielo juzgando y averiguando por qué los impíos se perdieron, incluyendo a Satanás y sus demonios. Después que termine esa minucia de 1000 años, entonces Cristo vuelve a la tierra con su pueblo redimido y se asienta aquí y luego resucita a todos los malos. Como Dios es amor y es justo, Él no puede destruir al impío para siempre sin darle una explicación de por qué se perdió. Entonces, ¿qué sucede? Cada impío perdido, al resucitar, Dios le va a pasar una película de su vida y de las múltiples oportunidades que tuvo de buscar a Dios y despreció esas oportunidades. Y al despreciarlas, entonces usted decide perderse, porque el cielo decidió salvarte. Y el Señor no te puede obligar a que tú recibas un regalo, si tú no quieres. Es como el hombre enamorado. Si la mujer lo rechaza, y lo rechaza, llega un momento que el hombre, aunque esté triste, se va y no vuelve. Pues Dios parecido es así. Dios no obliga a nadie a que le sirva, no obliga a nadie a que se convierta, no obliga a nadie a que sea cristiano, no obliga a nadie a que le crea. Él presenta múltiples evidencias. Ahora, ¿qué sucede? En el día del juicio, Dios va a decir: mira, yo te amé porque te traje al mundo, te entrené en esto por tus padres, así, te di esto, te mandé esto. Y Dios va explicando todos los privilegios que Dios proveyó al hombre, hasta que decide perderse. Entonces tú estás ahora perdido no porque yo lo decidí, sino porque tú decidiste no entregar tu vida a mí, que soy salvación, a mí que soy vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice Juan 14:6, Jesucristo. Entonces la persona se pierde porque en ellos no está la persona salvación que es Cristo. Y al no estar Cristo en ellos, tiene Dios que hacer la justicia retributiva. ¿Por qué? Porque ellos se identificaron tanto con el pecado que son prohijados del pecado, Satanás, el autor del pecado. Y entonces se presentan como rebeldes ante la justicia de Dios. Rebeldes porque no quisieron ser perdonados. Y al no querer ser perdonados son enemigos del reino de Dios, el reino de los cielos. Y al ser enemigos del reino de los cielos son declarados criminales. Son declarados criminales. ¿Por qué son declarados criminales? Averigüe qué significa la palabra crimen. ¿Qué es crimen? Crimen es un delito grave. ¿Qué delito cometió el impío? Mató, robó, adulteró, codició. Todas esas cosas malas es crimen. Toda persona que viole constantemente la ley de Dios es un criminal. Y como es un criminal, tiene que dar cuenta ante el juez divino de su crimen. ¿Y cuál es el pecado? ¿Cuál es el pago del crimen? Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese, esto, cuando Pablo habla así, no se refiere a la muerte biológica, se refiere a la muerte eterna. Jamás volverá a existir en la historia nueva. Es decir, la paga del pecado es muerte, pero no muerte biológica, muerte eterna. Y la vida es eterna, porque la vida es una persona llamada Cristo, y Cristo es eterno. Hermanos y amigos, nunca abusemos del amor de Dios, porque un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Que Dios nos bendiga y nos guarde.
Para mañana sábado 8 de febrero vendremos con la lección número 7, el problema del mal. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a la suscripción. Dios continúe con nosotros.